presencia, Señor, a traerte toda la honra y la gloria. Porque solo tú eres la única razón de nuestra adoración. Eres tú la única razón de adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que de tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. De mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Glorificaré, oh, yo te alabaré, mi buen
gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto, y me llevas más alto. Vamos de gloria, gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La muerte venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto, y nos llevas más alto. Vamos de gloria, gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, con vos y no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y
restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Qué honor y privilegio es mío venir a sus casas a través de estos medios. Estamos bien alegres con el Señor porque ha provisto una forma u otra de estar conectados, de poder estar, hermanos, compartiendo la palabra con ustedes. Qué bendición que hoy Dios lo permite a estos medios. También quiero animarlos que en este mes que viene, el 7 de junio, vamos a empezar nuestro servicio en nuestro lugar, ya colectivamente. Así que lo animamos, cada uno que usted lo ha estado escuchando, que se anime a venir a glorificar, exaltar el nombre de Cristo. Hoy estamos, hermano, en la primera epístola de Pedro. Hemos estado aquí por un tiempo y vamos a continuar. Hoy estamos en el versículo 18 al 21 de Pedro. Y hoy estamos hablando, quiero compartir algo, quiero compartir la grandeza de nuestra redención. The greatness of our redemption. La grandeza de nuestra redención. Alguien dijo que la redención es uno de los trabajos, de la obra más grande que Dios ha hecho, la mayor obra que Dios ha hecho. ¿Sabía usted que cuando Dios creó, la creación fue algo estupendo? Pero la creación fue algo mayor, más grande que la creación. En la creación Dios solo tuvo que decir la palabra. Por eso el Salmo 8:3 dice: cuando veo los cielos, la creación, el firmamento, las obras de tus dedos. Entonces la creación es la obra de los dedos de Dios. Pero la redención, esta palabra redención, se tomó la obra del brazo, de la mano de Dios. Es algo grande. En la creación a Dios solo dijo la palabra. En la redención Dios tuvo que entregar a su Hijo amado, Cristo Jesús, que derramara la sangre para rescatarlos a nosotros. Así que la redención es uno de esos temas tan importantes porque habla de nuestra salvación, habla de un precio, habla de algo, de un sacrificio que Dios, que el Hijo hizo por cada uno de nosotros. Así que la palabra redención es uno de los temas fascinante en la palabra, en la Biblia, porque habla de que cómo Dios los ha redimido a nosotros. Hoy quiero hablarte de dos cosas de esta palabra. La grandeza, el tema en esta mañana es la grandeza de nuestra redención, the greatness of our redemption. Quiero hablarte de dos cosas de nuestra redención, de esta grandeza de nuestra redención. Una, el valor, y el segundo, quiero hablarte del precio. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1, vamos a empezar el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es lo que Pedro los llama a nosotros, este imperativo, que los conduzcamos, que vivamos, lo que acaba de decir en los previos versículos. Versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta palabra esperanza vuelve a repetirse aquí. Pero Pedro aquí lo dice, vuelvo a repetir, quisiera hablar de dos cosas. Una es el valor de esta grande
de la grandeza de la redención. Y segundo, el precio. Primero, el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado. Esta palabra rescatado que tiene la idea, tiene dos, se usa en dos términos. Uno es cuando en Levíticos capítulo 25 dice que cuando una persona empobrecía, que cuando la ley decía que cuando alguien empobrecía, esta persona podía vender sus propiedades o irse a trabajar por alguien como esclavo. Y él podía ser redimido por alguien más, rescatado por un pariente cercano que tuviera dinero y pudiera esta persona pagar el precio para sacarlo de esa condición. Esto es lo primero. El término griego es que cuando una persona empobrece, es un esclavo, esta persona tienen que rescatarlo a alguien que tenga dinero. O también cuando esta persona se va como esclavo, él podía trabajar y acumular dinero para comprar su libertad. Segundo, también viene este término rescatado aquí. Rescatados en el griego también significa alguien que un soldado ha sido llevado cautivo cuando ha ido a la batalla y sido llevado cautivo, y alguien tiene que pagar el rescate, tiene que pagar algo para rescatar a esta persona. Entonces es una transición, es un negocio, es una compra para rescatarlo. Es algo que tiene que pagar para volver que esta persona venga. En el tiempo donde fue escrito el Nuevo Testamento había mucho comercio de esclavos. Y lo que hacían las personas es que compraban un esclavo y lo traían. Y este esclavo, vuelvo a repetir, podía él comprar su libertad a través de su trabajo, o si era monetariamente, podía tener dinero y comprar su libertad y ser libre. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí lo recuerda a nosotros, sabiendo que fuiste rescatado. Y esto, para una persona ser rescatada, para que una persona pudiera, o una persona pudiera comprar este esclavo, tenía que tener un valor. Tenía que tener algo, por algo lo rescataba, porque puede ser posible que sea un pariente cercano lo rescataba porque significaba algo para ellos. Cuando un soldado era llevado cautivo, también lo rescataban porque esta persona tenía un valor. Y eso es una de las cosas que quisiera en esta hora que pudiéramos entender. Que Dios a nosotros, Pedro lo recuerda, sabiendo que fuiste rescatado. En otras palabras, hemos sido nosotros para Dios, tenemos un valor. Esto es la grandeza de nuestra redención, es que la redención, cuando algo ha sido rescatado porque tiene un valor muy precioso, un valor alto. Y eso es lo que Dios y Pedro a través de este pasaje nos quiere enseñar esta mañana a nosotros. Que para Dios cada uno de nosotros tenemos un valor muy alto. El valor tan alto que Dios se haya pensado en nosotros. Que Dios haya pensado en rescatarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros ya estamos destituidos. La Biblia dice que estamos destituidos de la gracia del Señor, por cuanto por un hombre la desobediencia vino y el pecado entró, la muerte entró al mundo. Pero por una persona, por un hombre también, Jesucristo mismo, ha venido la redención, ha venido el perdón. Y nosotros, para que eso pase, quiere decir que para la mente de Dios, en el corazón de Dios, nosotros somos muy especiales, muy importantes. Tenemos un valor tan grande. Por eso Pedro dice aquí, dice, por amor de vosotros. Esto fue manifestado porque Dios los amó a nosotros. Dios amó y Dios ama a cada pecador, a cada persona. Por eso Dios mandó a su Hijo para que los pueda dar, para pagar el precio, para poder ser rescatado. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. En otras palabras, cuando el pecador, cuando el hombre, cuando nosotros ofendemos a Dios, Dios no viene y los va a decir, los va a castigar o los va a golpear, sino que Dios responde con amor. Responde en rescatarlo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un valor muy grande en la presencia de Dios. Para Dios, usted y yo tenemos un valor especial. Somos
algo especial para el Señor, somos su creación. Por eso Dios mandó a su Hijo a rescatarlos a nosotros. Mira, aquí Pedro lo dice, de qué Dios nos rescató, de qué Cristo los rescató a nosotros. Pedro dice aquí, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Vuelvo a repetir, la redención para rescatar algo, como en el tiempo, en Levítico capítulo 25, cuando se rescataba a un esclavo, era porque ese esclavo tenía un valor, podía hacer algo. Ese esclavo tenía algo especial para el que lo compraba. También para un soldado, cuando un soldado era llevado cautivo, lo rescataba, y eso se mira ahora también. Ahora en día miramos eso. Cuando hay, en inglés se dice un ransom, se paga un precio a cambio de algo. Hay una transacción que se hace a cambio. Algo paga una cuota monetaria para recibir a alguien. Es un intercambio que sucede. Pedro lo dice aquí, a mínimo 4 cosas de donde nosotros hemos sido rescatados. Y quiero que ponga atención. Quiero que piense la grandeza de nuestra redención. Se evalúa, se mira en el valor que Dios pone en nosotros. Y para que vea usted ese valor, quiero que recuerde, que Pedro lo recuerde en esta mañana, de dónde nosotros hemos sido rescatados. Mira el capítulo 1, versículo 14, dice: como hijo de obediente no os conforméis a los deseos que antes tenías. Número 1, Pedro lo recuerda a nosotros que andábamos en estos deseos, lascivia, deseos de nuestra carne. Eran cosas que nosotros en el pasado vivíamos, en esta forma de vivir, en el deseo de nuestra mente, de lo que nosotros pensábamos, nuestra mente. El capítulo 4 de Pedro lo dice eso, en el capítulo 4 de esta primera epístola, versículo 2 dice: para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, versículo 3: basta ya en el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en las lascivias. Mire lo que dice: en concupiscencia, embriagueces, orgía, disipaciones y abominable idolatría. Esto de esta mente, que Pedro lo dice, es que antes nosotros andábamos con estas lujurias, estos deseos de nuestra mente, y en realidad Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 14, que el pecado es así, viene con una idea, y cuando nosotros cultivamos esa idea se convierte en algo que viene a nuestro corazón. Y cuando viene a nuestro corazón esa idea, y cuando empezamos a pensar en esos pensamientos, pensamos en eso dentro de nuestro corazón, y es entonces cuando el pecado se empieza a desarrollar y hacemos el acto, hacemos la acción. Y Pedro lo que nos quiere recordar es que antes estábamos en esta forma, en los deseos de nuestras carnes, en los deseos de nuestra mente, viviendo como nosotros queríamos, pensando lo que nosotros venía a nuestra mente, dándole control, dándole desenfreno a nuestra carne. En inglés dice feeding our flesh. Cuando nosotros alimentamos nuestra mente, nuestra carne, alimentamos nuestro pensamiento con cosas que no agradan a Dios, los convertimos en unas personas que somos esclavos a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Y somos personas que estamos esclavos en nuestra mente. En el libro Pablo los recuerda que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas. Es una realidad. Pedro lo recuerda a nosotros, que dice aquí que antes, dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dios los ha rescatado de esa forma de pensar, de una forma de pensar que no agradaba a Dios, de una forma de pensar de ser mal, de pensar cosas y llevar a nuestro corazón y accionar. Eso es una de las cosas. Segundo, Pedro aquí lo recuerda.
Dice que estas cosas las hacíamos estando en vuestra ignorancia. Dice Pedro que nosotros en el pasado vivíamos no solamente esclavos a nuestro pensamiento, esclavos a nuestras acciones, y de ahí los rescató Dios. Aún estando perdidos en nuestras mentes, nosotros y como cristianos, nosotros si no tenemos cuidado y no tenemos control de nuestros pensamientos, por eso Pablo los recuerda que tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Pablo también nos dice que tenemos que renovar el pensamiento, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y que Pablo nos recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nuestros pensamientos pueden llevarlos a nosotros a convertirnos en una persona, si no tenemos cuidado, cautivos. Y eso es lo que hace una persona no regenerada, una persona que no tiene a Cristo. Y Pedro lo recuerda, ahí andabas ustedes en los deseos de vuestra carne. Y esto, dice Pedro, lo hacías por ignorancia. Éramos ignorantes, no sabíamos, no hacíamos las cosas, lo hacíamos en la ignorancia. También Pablo lo recuerda en Timoteo. En 1 Timoteo, Pablo lo recuerda esta verdad. 1 Timoteo capítulo 1 lo dice esto, que a nosotros capítulo 1 versículo 13 dice, mire lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo está recordando la vida anterior y dice que él lo hizo, este tipo de vida, la vivió por la ignorancia que estaba en su vida. Lo hizo, dice, lo hice por ignorancia. También en el capítulo 4 de Efesios, y en el versículo 18 lo recuerda. Mire lo que dice el capítulo 4 de Efesios, versículos 17 y 18. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Querido oyente, querido hermano, Pedro lo recuerda a nosotros que hemos sido rescatados de vivir para nuestra mente, vivir para nuestros deseos carnales, vivir de los pensamientos que no agradan a Dios. Segundo, hemos sido rescatados también de una ignorancia donde vivíamos antes, que no conocíamos al Señor, vivíamos en una ignorancia que no agradaba a Dios, no sabíamos, estábamos perdidos. Tercero, también Pedro lo dice aquí, que lo describe, vana manera de vivir. En inglés dice empty way of living. O sea, la forma que antes vivíamos nosotros. La forma en la cual estábamos cuando no éramos, Dios todavía no lo había redimido. Era una forma que estábamos nosotros satisfaciendo nuestros deseos, nuestra carne, nuestra mente. Estábamos ignorantes del evangelio, de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para nosotros, es poder de Dios para los que se salvan. Locura es la palabra de la cruz para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios. Pablo dice que es algo poderoso de Dios cuando nosotros nuestros ojos espirituales se han abierto. Y aquí Pedro nos dice que esta era una vana manera de vivir que vivíamos. Antes era una vana manera donde estábamos nosotros. Y dice aquí también, no solamente era una vana manera de vivir, sino que dice aquí que la recibimos, la cual recibiste vuestros padres. O sea, en otras palabras, son algunas tradiciones que nosotros como personas, y muchas personas actualmente están viviendo en este tipo de tradiciones, cosas que no agradan a Dios. Solamente están viviendo una tradición. Por eso Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Y Jesús les dice en Mateo capítulo 15, versículo 7, mire, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí. En otras palabras, hay muchas tradiciones, muchas religiones, muchas cosas que no agradan a Dios. Y Pedro lo recuerda a nosotros, que hemos sido rescatados
yo quiero que piense por un momento. Estábamos destituidos de la gracia de Dios. La Biblia lo pone que estábamos ajenos de la ciudadanía divina de Dios. Estábamos apartados, éramos enemigos de Dios. Pero aun cuando estábamos enemigos de Dios, Dios lo miró y miró que teníamos un valor para Él. Algo especial en el corazón de Dios. Algo que Dios los miró, cuando los miró que teníamos algo. Y para Dios, cada uno de nosotros, por eso los ha redimido, los ha rescatado. Dice Pablo también en Tito capítulo 3 versículo 3, porque vosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es donde Dios los ha rescatado, los ha librado del pecado. Los ha sacado de ahí donde estamos. La grandeza de nuestra redención se mide en el valor que Dios puso en nosotros. Que aún estando en pecado, aún estando ahí, Dios los amó a nosotros. El amor de Dios, querido hermano, no es el mismo amor como del ser humano. Nosotros nos gusta cierta cosa y de repente no los aburrimos. A veces amamos a ciertas cosas y de repente ya los olvidamos de esas cosas. Pero Pedro los quiere recordar en esta hora. Los recuerda que el amor de Dios hacia nosotros es algo que es tan especial, porque el amor de Dios no cambia. La grandeza de nuestra redención se mide en el valor que Dios ha puesto en nosotros. ¿De dónde viene ese amor? En una ocasión dice que una persona viajó al extranjero. Esta mujer fue a otro país. Y cuando estaba en este país, esta mujer compró una bracelet, un brazalete. Un brazalete muy bonito que lo compró, no pagó tanto. Pero cuando llegó a la aduana, cuando iba a entrar a Estados Unidos, dice que el aduana le dijeron, revisaron este bracelet, esta prenda. Y cuando lo miraron, le dijeron, para ingresar a los Estados Unidos, tienes que pagar un precio. Y pagó un precio muy alto. Y dijo ella, pero esto no fue lo que yo pagué. Esto es algo, no vale tanto. Y cuando vino a su estado, a Estados Unidos, fue a una persona que trabaja con oro. Y empezó a mirarla y le dijo a este hombre, mira, yo te doy $25,000 en este momento. En ese momento ella empezó a decir, pero ¿qué está pasando? Fue a la siguiente joyería y lo inspeccionaron y miraron y dijeron, el joyero le dijo, yo te doy $30,000 actualmente. Entonces esta mujer se preguntó y le dijo al Señor, oiga, pagué tanto para entrar esta prenda a Estados Unidos. La otra persona que fue y lo revisó me ofrecía $25,000. Usted me está ofreciendo $30,000. Y le dijo, ¿por qué esta prenda vale tanto? Y el Señor, cuando estaba mirándolo, le dijo, mira, quiero que mires aquí a donde están estas letras. Esta prenda, le dijo, fue dada de Napoleón Bonaparte a Josefina, su esposa. Y dice de Napoleón a Josefina. Por eso le dijo, esta prenda, no es que la prenda valga tanto, sino que la prenda tiene el valor porque está basada de quién la da. ¿Quién es la persona que la está ofreciendo? Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que muchos de nosotros a veces no entendemos el amor de Dios. Y muchos de nosotros no apreciamos ese amor de Dios y quizás no podemos entenderlo todo, el amor de Dios. Pero para Dios, cada ser humano, cada persona, cada oyente que me está escuchando ahorita, para Dios tú tienes un valor muy alto. Tú eres una persona muy valorada de Dios, que aun cuando estabas perdido, aun cuando estábamos ahí destituidos de la gracia de Dios, del favor de Dios, Él los miró con misericordia y los redimió. Él puso un valor y dijo, yo lo voy a sacar de ahí donde está y lo voy a redimir, lo voy a regresar, lo voy a traer de nuevo. ¡Qué bendición!
de servir a un Dios que a sus ojos nosotros somos muy especiales. Somos tan especiales que Pedro los recuerda aquí. Segundo, Pedro los dice aquí a nosotros de este valor que tenemos, pero también los dice, mire lo que dice. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, y los da una comparación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Nosotros fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, y los da dos ejemplos, como oro o plata. Estas son dos cosas, oro y plata es una de las dos piedras o cosas que son muy valorosas. Estos son, these items are very valuable. Silver and gold. La plata y el oro son las cosas quizás más valorosas que valen mucho. Pedro dice, esto como tú fuiste rescatado, no se compara a oro y plata. En lo cual toda persona quizás quiere tener oro y plata porque son muy preciosas y tiene mucho valor. Pero Pedro lo dice aquí un contraste. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este es el valor. El valor los da el versículo 18 y el precio lo dice en el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire lo que dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es algo tan poderoso. Alguien dijo que la salvación es gratis. No tienes que hacer nada. Es un regalo de Dios, dice la Biblia. Pero la salvación cuesta un precio muy alto. Salvation is free, but salvation is costly. It has a very high price. Tiene un precio muy alto. Y aquí Pedro lo recuerda que dice con la sangre preciosa de Cristo. En otras palabras, Dios para rescatarnos, para redimirlos, pagó el precio más alto que se pueda un ser humano imaginar. ¿Por qué la sangre de Cristo es preciosa? ¿Por qué la sangre de Cristo cuesta más? ¿Por qué la sangre de Cristo tiene un precio muy alto? Porque Cristo fue sin mancha. Dice aquí, Él fue sin arrugas, él fue sin pecado, no tuvo ningún pecado. El salmista lo recuerda a nosotros algo, querido oyente. El salmista lo dice en el Salmo 49, versículos 7 al 8. Mire escuche lo que dice. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Gloria a Dios. Esto es lo que lo quiere recordar Pedro ahorita a nosotros. Que la redención tiene un precio. Y este precio es un precio muy alto. Muy alto que Dios cuando los miró ahí, los rescató. Pero Él estuvo disponible a pagar el precio más alto que pueda existir. El precio que Dios ha pagado por nosotros le costó la sangre de su único hijo a que viniera a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso ahí en esa cruz Jesús fue un precio tan alto porque nuestros pecados son tan horrorosos a la presencia de Dios. Nuestras opciones, our mistakes, nuestros errores ante a un Dios santo y puro son muy altos, son muy feos, son muy horrorosos. It's disgusting. Our sin before a holy God are disgusting. Son algo, hermano, tan horrible. Y por eso Dios decidió mandar a su hijo. A venir a morir. Por eso Pedro dice que el precio que Cristo pagó no se compara con oro o plata. Dice, sino que fue con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto lo recuerda en el Antiguo Testamento.
Esto lo recuerda que cuando Adán pecó, Dios mismo tuvo, o escuche, Dios mismo tuvo que a cubrirlos. Y según dicen algún comentarista dice que tuvo que sacrificar, cortar, a sacrificar un animal para que esa vestimenta de ese animal pudiera cubrir a estos hombres. Se tomó un animal. Después la Biblia dice que en la Pascua, en el Éxodo capítulo 12, que el pueblo de Israel celebró la Pascua y empezaron a recordar, y ellos tuvieron que matar un animal y poner la sangre, porque esa sangre los iba a proteger a ellos. Los iba a proteger de la muerte, del ángel de la muerte, los iba a proteger. Y cuando ese ángel pasaba y miraba la sangre, ellos estaban protegidos. Y este animal tenía que ser sin mancha y tenía que ser un animal perfecto. Era un símbolo. En Deuteronomio empezamos a mirar que Dios estableció que año tras año el pueblo de Israel trayera un animal. Trayera un animal para sacrificarlo, porque ese animal es la sangre de este animal inocente, sin mancha. Sin ninguna defecto, sin ninguna contaminación. Era un símbolo de lo que se iba a presentar en el Nuevo Testamento a través de la vida de Cristo Jesús. Y año tras año, escuche, año tras año hubo que dar este sacrificio, tuvo que darse este sacrificio, y todo el pueblo traía un animal año tras año. Pero Hebreos capítulo 10 lo recuerda a nosotros, que Cristo es el sumo sacerdote y también es el sacrificio que vino a ofrecer su sangre preciosa para redimirlos a nosotros. Eso fue el precio, para redimirlos a nosotros, y nosotros podamos ser rescatados. Podemos ser limpiados, podemos ser perdonados. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a rescatarlo y pagó un precio muy alto. Cuando no teníamos nada de valor nosotros, Él pagó el precio muy alto en rescatar, en morir por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario Él derramó su sangre. Y lo hizo, querido oyente, para rescatarnos. El precio que Cristo pagó, el precio que pasó en la cruz del Calvario, donde estuvo involucrado la Trinidad, el Padre, mirando, el Hijo, el Espíritu Santo, fue un precio, fue un sacrificio que fue pagado muy alto, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en Pablo lo recuerda esto en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Lo dice Pablo: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la doctrina de la imputación, de imputed doctrine, que creemos y sabemos que Dios llevó nuestra culpabilidad, que Cristo llevó nuestra culpabilidad, que Cristo llevó el peso de nuestros pecados. La grandeza de nuestra redención se mira en el valor y se mide también del precio grande que el Hijo pagó para poder rescatarlo a nosotros. La palabra redención, vuelvo a repetir, quiere decir rescatar a alguien, liberar a alguien bajo una monetariamente, pagar un pago, pagar un precio. Según los padres de la iglesia, creían que este precio se había pagado a Satanás, pero eso es una enseñanza errónea, porque el pecado, cuando una persona comete pecado, esta persona está ofendiendo a Dios. Y este precio y esta sangre fue derramada para perdonarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros. Esto es el valor que cada uno de nosotros. Aquí Pablo dice: aquel que no conoció pecado. ¿Por qué es preciosa? ¿Por qué la sangre de Cristo tiene tanto valor y el precio es tan alto? Porque él no conoció pecado. He was sinless, no tenía pecado. Y se requería una sangre, se requería un sacrificio. Un sacrificio sin pecado, presentado agradable a Dios. Y no había alguien más, solamente Cristo Jesús podía hacer esto. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Jesús llevó nuestros pecados, nuestra culpabilidad, y nuestra justicia su justicia fue atribuida y puesta en nosotros. His justice was imputed to us. Fue imputada, fue puesta en nosotros. Por eso nosotros ahora somos, la palabra dice, ya no hay ninguna. Así que de modo, si alguno está en Cristo, no hay ninguna condenación en aquellos que están en Cristo. En el capítulo 5 de Romanos dice que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, nuestro pecado fue llevado en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él lo redimió. Él lo rescató de donde nosotros estábamos. Y aquí lo dice Pedro, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Que Pedro los representa. Aquí lo dice, mediante el cual creíste en Dios, que Él resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La razón que Cristo murió y los ha rescatado y pagó ese precio es para que nosotros creamos, nuestra fe esté basada en Él. Aquí dice, para que vuestra fe y esperanza, esta esperanza viva que nosotros tenemos, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en Dios, esta esperanza que hemos sido renacidos para tener esta esperanza nueva vida, esta esperanza viva es en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros hemos sido rescatados, redimidos, y nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Él. No sé si usted ha mirado cuando ha manejado allí en los billboards, este sign que dice, we buy ugly houses. Ahí mira unos rótulos que dicen, compramos casas feas. Esta idea nació en este hombre que se llama Ken DeAngelo en los años 1970. Y fue aproximadamente en los años 90 donde este hombre empezó a desarrollar esta idea y empezó a ponerla. Este era un hombre que trabajaba en Houston y en Dallas mirando casas feas, y él las reciclaba, él las volvía a dar forma, las remodelaba. Y cuando las remodelaba, arreglaba todos los lugares donde estaba la casa y las volvía a vender a las personas. Por eso tenemos ese eslogan, por eso tiene ese eslogan, we buy ugly house. Por eso está este rótulo que dice, compramos casas feas, casas viejas, casas que quizás están cayendo. Y este hombre tuvo esta idea y lo puso y se ha sido famoso por esta frase. Pero yo quiero recordarle a usted que cada uno de nosotros tenemos un pasado feo. Un pasado que no le agrada a Dios. Un pasado que no es agradable. Y cada uno de nosotros quizás tenemos este pasado. Pero ¿sabes qué? Aunque tengamos ese pasado, aunque hemos ofendido a Dios, hemos rechazado a Dios, hemos insultado a Dios, hemos dudado de Dios, lo hemos traicionado a Dios, no los acordamos a Dios, le damos a veces lo que sobra a Dios. Dios aún así los ama a nosotros y lo está remodelando, lo está restaurando, lo está poniendo, dando forma y está trabajando en nosotros. Por eso Pablo dijo en Filipenses, aquel que empezó la obra en vosotros, la va a terminar. Y es un proceso. Y yo te quiero decir en esta hora, Cristo vino a redimirnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un valor alto para Dios. Segundo, Él estuvo disponible a pagar el precio más alto que puede existir para perdonar tus pecados y para que tú y yo no vivamos con esta vida de culpabilidad, con una vida de pecados, con una vida desagradable a Dios, sino que vivamos una vida donde la presentemos a Dios y Él pueda, así fea como esté tu vida, así horrorosa como esté tu pasado o como estés viviendo, Dios puede tomar tu vida y cambiarte y convertirte y hacerte alguien especial para Él.
y presentarte, Cristo Jesús, al Padre como una novia sin mancha y sin arrugas. Esta mañana quiero orar por ti. Señor, yo te ruego que si alguien escucha este mensaje y quisiera, Señor, y lo has tocado, yo te pido que en este momento tú lo toques. Toque su corazón y Él venga a aceptarte. Y quisiera hacerte esta invitación a ti también que estás escuchando. Si ya sos cristiano, no conoces al Señor, recuerda que para Dios tú tienes un valor tan grande. ¿Por qué tienes este valor? Que Él tuvo disponible a pagar el precio más alto que existe en el universo. Y ese fue la sangre de Cristo Jesús. A Dios le costó más redimirlos que crearnos. Recuerda eso, a Dios le costó más, porque para crearnos Él dijo la palabra y fuimos creados, pero para redimir le costó la sangre de su Hijo amado, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que sigas conectado con nosotros. Amén.